Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Bendiciones a todos los estudiantes del Instituto Bíblico Vida Nueva Online. En esta noche estamos para proseguir, ya después de haber tomado una corta vacación. Estamos nuevamente para estudiar el Evangelio de Juan. Este Evangelio que nos ha llevado ya mucho tiempo, ¿no? Porque estuvimos estudiando capítulo por capítulo, mostrando fragmentos de la película el Evangelio de Juan, así que realmente nos ha llevado tiempo, pero es bueno porque estamos desmenuzando, ¿no? Estamos viendo algunas cosas que quizás no hemos visto y que nos vamos a ir enterando transcurso, capítulo por capítulo. Como todas las clases que tenemos, este verso bíblico nos ha acompañado, este verso lema nos ha acompañado durante todo este curso, no solamente sino el año pasado también. Y es una porción bíblica muy interesante, de mucha bendición, el cual Pablo le habló a este joven pastor Timoteo y le decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cuánto vale, hermano, la diligencia? ¿Cuánto vale ser diligente, ser perseverante? Hacerlo de una manera muy personal, no sin que nadie nos esté diciendo, obligando, no, sino que nacer de nosotros el hecho de conocer más a Jesús, aprender más de la palabra, para que ninguna doctrina, ningún viento de doctrina errónea nos pueda sacar, ¿no?, de la roca que es Cristo. Esto es importante. Y segundo le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Somos obreros en la viña del Señor. Y tenemos que realmente la palabra presentar, no tenemos que avergonzarnos de la palabra. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. O jamás se avergonzó de la palabra. Hay muchas personas en muchos lugares donde realmente la palabra de Dios escasea, no pueden tener una porción bíblica. Y nosotros que tenemos esa libertad en esta parte de América no aprovechamos, no nos damos cuenta que es tan importante estudiar la palabra de Dios. Este alimento es el alimento diario, porque dice la palabra, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y sabemos que las Escrituras es inspirada por Dios, ¿no?, y útil para enseñar, para instruir, para corregir. Es tan importante, hermano, la Biblia para nuestra vida. Es importante. Por eso nosotros estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué más termina diciéndole? Que traza bien la palabra de verdad. O sea, que usa bien, que corta derecho, que no lo manipula, no lo pone a su conveniencia, ¿no?, sino que corta derecho. Y al cortar derecho seguramente que va a cortar pies, manos, cabezas y de todo. Así que va a molestar, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que cortar derecho, es importante. Cortar derecho, trazar bien la palabra de verdad. El capítulo de hoy es el capítulo 16. El capítulo 16 tiene 33 versículos, ¿no? Son realmente acontecimientos muy importantes. Ya en las últimas horas de Jesús, antes de ser apresado y entregado por Judas, ¿no? Y él les está diciendo ya, hablándoles a sus discípulos con más claridad, ¿no? Y por eso el verso 1 de este capítulo 16 dice: y estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, les dice el Señor, para que no tengáis tropiezo. Jesús es nuestro maestro, ¿no? Nuestro maestro, ese es el maestro de los maestros. Y como tal se preocupa por nosotros, ¿cierto? De modo que no quiere que tropecemos por ignorancia o por el engaño, así que nos revela la verdad en todo su esplendor en este Evangelio de Juan. Una verdad en todo su esplendor nos revela, ¿no? Entre más se nos revela Jesús, más nos conduce a tener una profunda comunión con Él. Mientras más conoce usted a la persona con la cual conversa cada día, se relaciona, más lo conoce a esa persona. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros, ¿eh? El verso 2 dice, y les está diciendo lo que les iba a acontecer, ¿no? Porque el Señor no nos oculta nada de lo que va a pasar. Dice, os expulsarán de las sinagogas, dice. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, mire usted,
pensará que rinde servicio a Dios. Ah, o sea, problemas, dificultades seguido a su muerte el Señor, la persecución de los discípulos, lo que iba a venir, no iba a parar hasta la destrucción del templo, ¿no? En el año, por parte de los romanos, en el año 70 después de Cristo, iba a haber una persecución tremenda. Saulo de Tarso, por ejemplo, pensaba que servía a Dios persiguiendo a la iglesia, ¿no? Conocemos esa historia, aunque luego reconoce su gran equivocación, Pablo. Dice, no, me equivoqué. Ahí teniendo un encuentro yendo a Damasco con el Señor. El pueblo judío, hermanos, persiguió a la iglesia en sus comienzos, también es verdad eso. Pues no quería que las enseñanzas de Jesús fueran transmitidas. Todo lo que el Señor vino a hablar a esta tierra, a sus discípulos en el templo, en la sinagoga, realmente eso fue lo que enardeció a estos rabinos, a estos judíos, ¿no? Para que lo quisieran matar. Porque como que estaban moviéndole el piso, ¿no? Estaban cambiando toda la ley de Moisés, ellos pensaban, ¿verdad? Verso 3 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Se los matarán, los perseguirán porque no conocen. Y aunque creía que serían a Dios, esta gente persiguiendo y matando a los creyentes, esto sucedía debido a la ignorancia del pueblo de Israel sobre el Padre y el Hijo. Aunque las escrituras del Antiguo Testamento muestran gran evidencia, ¿no?, sobre el Hijo y su llegada a la tierra, para sufrir el rechazo por su pueblo. Esto lo dice Isaías, el capítulo 53, que los judíos, los rabinos, los escribas fariseos sabían de todo esto. Y esto venía a cumplirse solo sobre un hombre sobre la faz de la tierra. Y este hombre era Jesucristo. Para que todo el que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, ¿no? El verso 4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Qué tremendo. Jesús les recuerda, hermanos, que Él les ha hablado proféticamente sobre lo que había de sobrevivir con su propia muerte. Y para que los recuerden, ¿no? Cuando llegue la hora, cuando iban a ser perseguidos por causa de Él, de forma que no tengan excusas para decir que no fueron advertidos. El Señor les iba diciendo esto, ¿verdad? Como claro el Señor en varios aspectos. El verso 5 dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Y usted, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y por supuesto que sí, ¿no? Imagínese diciéndole que ya iba a morir por causa de su pueblo. Era algo triste, ¿no? Anteriormente Jesús había hablado del mismo tema, les estaba hablando, pero ellos solo se habían llenado de tristeza y habían preguntado cosas sin sentido. Entonces, les reconviene a preguntar a dónde irá. Les vuelve a decir, ustedes no me preguntan dónde voy a ir, solamente quieren saber que, bueno, la tristeza los embarga nada más. Esto le dice Jesús. El verso 6. ¿No? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora, ¿por qué no preguntaron esto? ¿No? Y el verso 7 dice, pero yo os digo la verdad. Como dice la verdad. Os conviene que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. Porque si no me fuera, ¿sí?, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Este plan de Dios que hizo ese Dios para la humanidad, para volver a tener una relación con la humanidad, fue tremendo. Fue algo que uno no puede a veces comprender, ¿no? Nosotros a veces siendo malos, dice, sabemos dar dádivas a vuestros hijos. ¿Y cuánto más Dios? ¿No es cierto? Y si no se va el Señor, no iban a recibir el Consolador. O sea, ellos quizás no les interesaba mucho recibir al Consolador, sino querían tenerlo a Jesús ahí presente, ¿no? El que
había resucitado a Lázaro, que había dado vista al ciego, dado caminar al paralítico. Todo eso quería tenerlo. Pero él dijo, conviene que yo me vaya. Porque si me voy, no, el Consolador no vendría a vosotros. Ahora vamos a ver una porción de la película que está resumido entre los versos 7 al 12. A ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice. Pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Pero si me voy, se lo enviaré. Cuando Él venga, le mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. El pecador es el que no cree en mí. El inocente soy yo, que voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y quien recibe el juicio de Dios es el príncipe de este mundo, que ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Qué hermoso fragmento, ¿no? Lo cual estamos leyendo ahora, ¿verdad? En el verso 7 estamos leyendo esto. Y dice el verso 8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y del juicio. Ahora, el Espíritu Santo vendría con varias funciones. Cuando les dijo, no se muevan, quédense en Jerusalén, recibiréis poder cuando haya descendido el Espíritu Santo. Ese poder de hacerlos valientes para proclamar el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Dice, cuando venga, el Espíritu Santo vendría con varias funciones. La primera era convencer, amonestar, redarguir, reprender al mundo del pecado. Porque el Espíritu es el que hace que nos redarguya, estamos en pecado, que nos arrepintamos. Si no hubiera el Espíritu Santo, ¿qué persona podría aceptar a Cristo en su corazón y decir yo soy pecador? Nadie, ¿verdad? Por eso el hombre que tiene contacto con el Espíritu Santo experimenta un arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Y no solo remordimiento, porque algunos dicen remordimiento, no, arrepentimiento verdadero. Luego es convencido para que reconozca la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Es otra de las funciones que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Para justificación de nosotros como pecadores. Y por último, la tercera convicción, convicción sobre el juicio al que estamos sujetos por el pecado. Y cómo el ser justificados en Cristo ahora pasamos a ser presentados como justos ante el Padre en el juicio. Pues dice la palabra de Dios que no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, para esto iba a venir el Espíritu Santo. Para con estas funciones. El verso 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí, como ya hemos mencionado, ¿verdad? De justicia el 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, Jesucristo, solo hay justificación en Cristo, hermanos queridos, y para que ésta se cumpla,
Yo dije, un poco más y ya no me verán. Y luego un poco y me verán. ¿Es esto lo que se preguntan entre ustedes? En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se cambiará en alegría. La mujer tiene dolor cuando llega la hora para dar a luz, pero cuando nace el niño, se olvida del dolor por la alegría de que un niño haya nacido. Por tanto, ustedes ahora están afligidos, pero yo los veré otra vez, y sus corazones se alegrarán, y es imposible que alguien les quite ese gozo. En aquel día, ya no me preguntarán nada. En verdad les digo que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y entonces recibirán. Qué palabras del Señor, ¿no? Cuando, y yo creo que fueron entendidos por sus discípulos, aunque recurrentemente Jesús les habló sobre lo que habría de pasar, ¿no? Con su vida, en aquel momento, su muerte, su resurrección. Y aunque ellos no entendían nada, en ese momento entendieron sus inquietudes. Jesús responde que ellos habrán de llorar y lamentarse con su muerte, lo cual esto ocurrió. Ocurrió esto. Pero luego de esa tristeza, dice, ¿no? Haciendo mención a la mujer cuando da a luz. Cuando da a luz, ¿dónde estamos acá? En el verso 21. Cuando da a luz, dice, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Qué tremendo, hermano. Esto se va a cumplir, hermano. ¿Sabía usted? Esto se va a cumplir. Porque en aquel día, como dice la alegoría que usa el Señor, ¿no? Del parto, la mujer quien presenta todo durante el parto, tiene dolores intensos, pero cuando tiene al bebé en sus brazos, se olvida de todo el dolor que tuvo que soportar, ¿no? Y asimismo sus discípulos, que sufrirían dolor y tristeza por lo que le iba a pasar a su maestro ante la pérdida de él, ¿no? Pero cuando se le volvieron a ver y pasaron con él 40 días, jamás su gozo dejó de extinguirse. Fue tremendo, hermano. ¿Cuánto más nosotros, no? Cuando estemos realmente en la presencia con él, con Jesús. Va a ser algo tremendo, algo inimaginable, hermano. En aquel día no me preguntaréis nada. Dice, ¿no? De cierto os digo que todo lo que pidieron al Padre en mi nombre os lo dará. Ahora nada requerirme, ¿no? Pedid y recibiréis para que pase todo lo que pedís. Hasta ahora nada de recibir mi nombre. El verso 25. Cosas he hablado
Ahora viene cuando yo no hablaré más por alegorías, ¿no? Que claramente os anunciaré acerca de amor. De modo que ahora, ya que no, ahora, ya estaba hablando. Se- ahora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca de él. El verso 26 dice, aquel día pediréis a mi nombre y no por Padre mismo, porque vosotros habéis amado. El 28 dice, el verso 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy. Nuestra de otra tenemos que abandonar. ¿No? Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Muerte, quiere. El verso 29 dice, le dijeron sus discípulos, y ahora hablas tanto. Ahora, verso 30, entendemos que sabes todas las cosas. Esto diría, pero aún. Eh, procesados. Eso, eso. De aquí la hora viene y ha venido, seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. O estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hace que esto llegó al clímax, había casos, los chicos estaban entendiendo, que se está madurando y está a punto de ser probada la fe. Pues, ha llegado la hora de último. ¿Ahora creen? La hora viene y ya ha llegado. ¿En qué serán esparcidos? Cada uno por su lado. Y ustedes me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Palabras que a veces, ¿no?
estas cosas en el verso 33. Os he hablado para que ni tengáis paz, es algo que se ve. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Pasando por momentos de aflicción, de dolor, de problemas, hemos de recordar las palabras. Nos conviene recordar estas palabras. En el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Tenemos que confiar. Tendremos aflicción, seguramente. Si no es por una cosa, por otra, pero debemos perseverar en nuestra confianza. Pues Jesús ha vencido al príncipe de este mundo. Lo venció, ¿verdad? Y los deseos de este mundo. Jesús venció para que nosotros pudiéramos confiar en Él. En que si Él pudo con la guía de Dios, también nosotros podemos. Todo lo podemos. Acción, dolor, problemas, todo. Esto es lo que realmente nos. Por eso es importante leer. Que se nos quede la palabra grabada. No solamente. Y hasta aquí ha sido el muy corto, 33 pero que tiene un contenido muy profundo, unos consejos de parte del Señor, ya dándoles los últimos. Así que, hermanos queridos, vuelvo a leer nuevamente. Lean nuevamente. Más tesoro. Yo sé que va a ser. Y hasta aquí ha sido el día de la fecha, el 6, tenemos el próximo programa, el 7, que habrán nuevo, ya estaremos llegando a los momentos muy difíciles. Sí, que Dios los bendiga, y hasta aquí ha sido el programa y el estudio bíblico del día. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.